de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 24 de marzo del 2022. El tema que vamos a estar conversando hoy son los retos de la Unidad Nacional Azul y Blanco 2022. La Unidad Nacional Azul y Blanco celebró este pasado 5 y 6 de marzo las elecciones al nuevo Consejo Político y podemos ver según noticias públicas que estas elecciones fueron seleccionadas 12 personas entre su membresía, manteniendo también a los actuales integrantes del Consejo Político del periodo anterior, que hoy se encuentran detenidos en las mazmorras del Chipote. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a dos integrantes del actual Consejo Político de la Unidad Nacional. Tenemos a Juan Diego Barberena, él es abogado activista político, investigador en temas de justicia transicional, cultura de impunidad y derecho electoral. Miembro de la Unidad Nacional desde su fundación en el 2018, él forma parte del equipo de Construimos Nicaragua. También tenemos a Ana Quiroz. Ella es defensora de derechos humanos, especialista en salud pública, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, una ONG con 35 años de trabajo en educación y comunicación en salud con grupos diversos para la promoción del derecho a la salud sin discriminación. Ambos actuales integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bienvenidos a ambos por estar acá con nosotros en Contexto. Gracias, un gusto acompañarles y además un gusto poder dirigirnos a la audiencia de Contexto Azul y Blanco. Difícilmente podemos dejar pasar que hoy se cumple un aniversario más del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Que un sacerdote obispo en El Salvador que fue asesinado por paramilitares en aquel país en el año 1980. Y aunque ha pasado el tiempo, la justicia todavía no ha llegado para los asesinos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. No puedo yo dejar de pensar en ese hecho, ¿verdad? Que nos marcó en ese tiempo. Muchas gracias por la oportunidad, María Ángel, de estar acá con vos nuevamente y dirigirme a tu audiencia. No, claro que sí, le agradecemos a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros y por poder conversar un poco sobre la Unidad Nacional Azul y Blanco, cuáles son sus nuevos retos, cuáles son los viejos retos, cuál es su posicionamiento ante distintos contextos que están sucediendo en Nicaragua y a nivel global también. Creo que siempre es importante tomar en cuenta cómo está lo nacional, lo regional y lo mundial. Y para dar inicio, pues me gustaría preguntarle, ¿verdad?, que cuáles son los retos internos y externos que tiene este nuevo Consejo Político, qué representa para la Unidad Nacional este cambio de dirigencia, sobre todo tomando en cuenta el contexto nacional, regional y global. El primer y principal reto, María Ángeles, es un reto que no es nuevo, pero que cobra cada día más importancia, que es lograr la liberación absoluta y total de nuestros presos y nuestras presas políticas, que ya suman o sobrepasan los 177 y que algunos de ellos tienen ya años de estar en esa condición de reo de conciencia del régimen. Para nosotras y nosotros, y lo planteamos desde la campaña electoral, por decirlo de alguna manera, hasta la Asamblea Ciudadana,
lograr esa liberación es nuestra principal tarea y reto, para lo cual debemos trabajar intensamente y lograr esa liberación, o al menos lograr un mejoramiento de las condiciones de nuestras compañeras y compañeros, incluyendo los 4 colegas del Consejo Político que se encuentran en las mazmorras del FSL. Bien, yo creo, coincidiendo además plenamente con lo que señala Ana, que es retomar de que esta es la cuarta elección en la historia de la Unidad Nacional de un Consejo Político, ¿verdad? Suma trascendencia tiene esto porque estamos acostumbrados históricamente en la política nicaragüense de que, bueno, o no hay elección, o no hay relevo, o estas se dan por un periodo prolongado, ¿verdad? O no son democráticas. En Unidad Nacional, pues ya hemos tenido una costumbre democrática de que cada año, esta vez será por 2 años, tenemos un consejo político, ¿verdad? Que será quien va a ejercer acción política de la Unidad Nacional. Yo creo que ese es un elemento muy importante que no podemos dejar también de mencionar. Otro elemento de suma importancia es, bueno, retos internos, creo yo, es mantener la cohesión, la integridad, ¿verdad? Y la narrativa discursiva de la Unidad Nacional en conexión inmediata con la ciudadanía en un momento político y social como este. Es suma trascendencia porque digamos, estamos ahora mismo en una lucha que se nos ha alargado, que necesitamos mantener una cohesión de nuestras estructuras, de nuestras organizaciones, pero también interactuar e interlocutar con otras organizaciones. Pero además yo creo que estamos en un momento político en el país donde han empezado a surgir los imponderables, que quizás una hora antes no preveíamos lo que iba a pasar, ¿verdad? Y en ese sentido creo que estamos ante el reto de trazar una estrategia política de combate frontal a la dictadura, ¿verdad? Que golpee los pilotes de sostenimiento del mismo. Eso es un elemento importante. Y desde la perspectiva externa, creo que el principal reto, Ana, no puedo estar más de acuerdo con ella, es la liberación absoluta e incondicional de todos los compañeros y compañeras presas políticas. 4 de ellos miembros del Consejo Político de la Unidad Blanco, y después de ahí tenemos cerca de 21 compañeros y compañeras que forman parte de los distintos liderazgos de la Unidad Nacional, ¿verdad? Y en nuestros liderazgos territoriales también hay un compromiso moral, un compromiso político inexorable con los compañeros y compañeras presa política y de su liberación. Creo que el otro reto, sin duda, también es sumamente importante con la gente, ejercer acciones que debiliten a la dictadura, generar discursos y narrativas políticas, ¿verdad? Que nos permitan generar muchísima más convicción de la que estoy completamente seguro que el día de hoy la gente tiene, que la dictadura está débil y que va a caer. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Juan Diego. Ustedes mencionan en sus comentarios, en sus intervenciones, ¿verdad? Sobre las personas, ¿verdad? Las personas externas a la Unidad Nacional Azul y Blanco. Están los retos internos, pero también están los retos externos. A lo largo de estos 4 años, del 2018 para acá, hemos escuchado, hemos leído, hemos visto, hemos dicho, hemos sido parte de un llamado a una unidad de todos los grupos, a una unidad con un solo objetivo. En el 2018 lo vimos, Nicaragua entera estaba bien unida. Hoy por hoy vemos ciertas, tal vez no unidad como tal, pero hay mucho miedo, muchas cosas y la pregunta viene por acá. La ciudadanía nicaragüense tiene una exigencia clara hacia la oposición y es el llamado a la unidad, como menciono. ¿Por qué creen ustedes que esta unidad de la oposición o de los grupos opositores organizados no se ha logrado? ¿Qué podría hacer o aportar la Unidad Nacional Azul y Blanco para lograr esta ansiada unidad? María Ángeles, la unidad es un sueño que siempre hemos tenido, y no de 2018, sino de muchísimo antes. Sin embargo, yo debo decir que la unidad principal para la oposición y la unidad principal para Nicaragua es la unidad en la acción. Y esa es, digamos,
a la que apunta la Unidad Nacional Azul y Blanco. El lograr que distintos esfuerzos, distintas corrientes, trabajemos para, en acciones comunes, conjuntas, como fue el 7 de noviembre. Ya tuvimos una experiencia positiva en función del 7 de noviembre, donde logramos unirnos no solo quienes están dentro del país, sino quienes estamos por fuerza mayor, por supuesto, en el exterior. Y vimos el golpe contundente, definitivo que se le dio a la dictadura. Entonces, creo que nosotros, más que pensar en ponernos de acuerdo en palabras o en personas, ¿verdad? Nuestra apuesta tiene que ser a una unidad en la acción. Y creo que eso está cada vez más cercano en el sentido de que estamos entrenándonos en hacer esas acciones conjuntas. Y la jornada de abril, el 4º aniversario de la insurrección cívica, será una buena oportunidad para la unidad y para las otras fuerzas comprometidas con la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua, para decir efectivamente estamos dispuestas a trabajar en conjunto, aunque sabemos que no todos nos llevamos tan bien, que hay gente que no nos cae bien, que hay temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo ahorita, que hay pendientes, pero que podemos hacer cosas en conjunto. Yo estoy convencida que podemos hacerlo, que lo vamos a hacer y que por ahí debemos enfocarnos. No tanto en ponernos de acuerdo y usar las mismas palabras. Yo creo que a veces gastamos demasiado tiempo en ponernos de acuerdo en una o dos palabras y que tratar de que todo el mundo use la misma palabra. Creo que lo que tenemos que hacer es lograr esas acciones conjuntas que golpeen definitivamente a la dictadura. Sí, yo, además de coincidir con Ana, yo sí creo que, bueno, la unidad eh, no se ha logrado materializar porque creo que la hemos mal concebido, la unidad. Nosotros y nosotras de las fuerzas políticas, pero también porque no hemos tenido, digamos, la forma más asertiva o clara para hablar a la gente. Parece a mí que la unidad no se ha podido concretar porque siempre hemos visto a la unidad ah, como un objetivo final monolítico, ¿verdad? Unívoco y sumamente estructural, donde vamos a converger todos los que pensamos distintos, los que somos diferentes, los que somos diversos, ¿verdad? En una estructura en donde vamos a hacerle frente a la dictadura. Y eso es difícil, porque en principio, bueno, tenemos procedencias diferentes, porque ahí nos cuesta mucho convivir democráticamente, ¿verdad? Y porque además somos demasiado diversos como para que eh, se materialice una unidad monolítica. Yo estoy plenamente convencido que jamás vamos a tener una unidad monolítica, sí vamos a tener esa unidad en acción que Ana señala. Y para eso creo que hay que poner sobre la mesa los objetivos que en este momento necesitamos materializar de forma concertada, de forma articulada, en confluencia todas las organizaciones opositoras que realmente representen, que tengan el peso suficiente necesario para golpear a la dictadura. Eso me parece que es fundamental, ¿verdad? Lo otro que creo que es muy importante es que hay que hay que responder a la pregunta ¿para qué necesitamos unirnos? ¿De acuerdo? Para sacar a la dictadura, pero ¿cómo? ¿Verdad? Eso yo creo que también es una pregunta y es una labor práctica intelectual que necesitamos realmente hacer, porque nosotros necesitábamos unirnos el año pasado porque había un proceso electoral el cual fue abortado por la dictadura, pero además porque el régimen de Ortega Murillo casi que desaparece a las organizaciones opositoras o a las plataformas opositoras, hablando de la Coalición Nacional, Alianza Ciudadana,
que pretendían coaligarse para la elección. Entonces, de tal suerte que hay que preguntarse, unidad para qué, ¿verdad? En este momento en el que estamos. Yo creo que eso es sumamente también importante, ¿no? Y cuáles son las acciones que vamos a ejercer y que también creo que también tenemos que entender que la unidad es un proceso complejo, no solamente por la diversidad, que puede ser una fortaleza, pero que también es un reto, eh, sobre todo porque necesitamos estar claros cuáles son los efectos que la unidad debe surtir dentro de Nicaragua, que es donde al final necesitamos nosotros cambiar la correlación de fuerza para, no solamente para votar a la dictadura Ortega Murillo, sino para lograr la liberación de los compañeros y compañeras de la presa política, lograr la reconquista de las libertades fundamentales, lograr mayor incidencia internacional, ¿verdad? Que eso es sumamente importante, donde creo que se ha abierto una gran puerta, de lo cual vamos a hablar más adelante, y además de eso, pues lograr las transformaciones sociales que requiere el país, ¿verdad? Y por lo cual luchamos todos y todas en el año 2018 digamos, en ese sentido relacionado con que vamos ya a celebrar 4 años de la insurrección popular de abril del año 2018. Entonces yo creo que también esto debemos tener presente que la unidad, la articulación de esfuerzos, más bien de la oposición, para que realmente sea real y no sea solo unirnos por unirnos y a coincidir y tener el mismo discurso y decir las mismas palabras, tiene que generar efectos dentro de Nicaragua. Y eso creo yo que es lo que en donde más tenemos que poner nuestras concentraciones, nuestro esfuerzo de buena voluntad. Y para esto se necesita también mucha voluntad política de la Unidad Nacional, como hemos dicho, tenemos las puertas abiertas, las seguiremos teniendo y vamos a golpear las puertas que tengamos que golpear para lograr una unidad entre todas las fuerzas opositoras representativas, ¿verdad? Que apuesten a confrontar materialmente la dictadura y que además de eso, pues apunten a una transición a la democracia inmediata, ¿verdad? Y que además responda al sentir de los clamores insurreccionales de abril del 2018, pero además estén muy conectadas con el sufrimiento que día a día tienen las mujeres y los hombres y los niños en una Nicaragua cada día más en crisis, porque también esa es una realidad. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, Ana. Mencionan acciones a trabajar para tocar puertas, ¿verdad? Yo quisiera hablar ahorita de un tema que sucedió ayer y de ahí viene una de las acciones que quisiera saber un poco. O sea, ayer vimos la renuncia del embajador ante la OEA que representa a Nicaragua, ¿verdad? Del señor Arturo Macfield. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta acción por parte de un alto representante del régimen? ¿Cómo puede esto significar el resquebrajamiento del régimen y su base? Pero sobre todo, ¿cómo la unidad como organización podría capitalizar esto? Una excelente pregunta y un tema de enorme coyuntura y trascendencia. En primer lugar, debemos señalar que la actitud o la acción de Arturo Macfield definitivamente que requiere valentía, porque como él mismo lo dijo, está en riesgo su vida y la de su familia. Sobre todo conociendo el accionar del régimen. En segundo lugar, es claro que la renuncia y la denuncia de Arturo es la punta del iceberg. Sabemos de otra gente que ha estado tratando de renunciar dentro del país y que prácticamente se lo han prohibido, ¿verdad? Que les han quitado sus pasaportes y que les impiden moverse y al final terminan con casa por cárcel. Entonces sabemos que es la punta del iceberg. Creemos que el hecho que Arturo lo haya dicho fuerte y claro en el Consejo Permanente de la OEA le da más relevancia. Hace 2 días renunció otra diplomática en Suiza, por lo que lo hizo de forma más silenciosa, pero estamos seguras que la motivación es similar, ¿verdad? Y que hay muchos otros que quisieran hacerlo.
Entonces, en primer lugar, debemos decir que las puertas de la oposición están abiertas para este tipo de gente, que seguramente no todo mundo va a estar feliz de tenerlos al lado, en el sentido de que en algún momento estuvieron en la acera de enfrente, pero que definitivamente es gente que ha dado un paso adelante y ha querido ponerse al lado del pueblo. Y eso debemos aplaudirlo todos los días. Y debemos decirle a las personas que están en situaciones similares que es momento de dar el paso al frente, que es momento de decir basta ya, que es momento de decir no me sigo llenando las manos de sangre y dejo a quienes están en la parte trasera de la historia, en la parte sucia de la historia. Y además, en el caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ya lo decíamos hace algunos días, nos toca tocar puertas, acercarnos, buscar el diálogo y hacer llegar nuestro mensaje, especialmente a gente en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, ¿verdad? Uno de los pilares fundamentales del actual régimen, y también al sector del empresariado nicaragüense, que si bien ha tenido una actitud complaciente, es momento ya de que deje esa comodidad y asuma una posición patriótica y valiente para estar al lado del pueblo de Nicaragua. Yo creo, María Ángeles, que luego de la renuncia de Rafaela en 2019 a inicio, recordamos otro gran hito, ¿verdad? Otro gran hecho sin precedentes eh, en contra de la dictadura Ortega Murillo alrededor de las diferencias internas. Sin embargo, esta renuncia se da en el ámbito de competencia de Maxfield como embajador plenipotenciario de Nicaragua ante la OEA, ¿verdad? Un alto cargo en el escalafón diplomático del país, pero además surge sesión en vivo, una sesión ordinaria en vivo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde él dice que habla, ¿verdad?, en nombre de los más de 177 presos políticos, las más de 325 personas asesinadas por la dictadura Ortega Murillo. Pero además, lo que es muy importante, que deja al desnudo cuál ha sido la trama de la política exterior del orteguismo en los últimos temas, expone cómo se tramó y confabuló la denuncia nacional de la OEA de parte de la dictadura, ¿verdad? Las propuestas que él hizo y demás, eso me parece que un hecho, muy importante. Lo otro es que, como yo decía hace ya un rato, esto es un imponderable, es decir, digamos, nosotros antes de ayer no nos imaginábamos que no íbamos a dar una noticia, ¿verdad? O con las declaraciones de Maxi en la sesión del Consejo, en la sesión ordinaria, perdón, del Consejo Permanente de la OEA. Esta es una manifestación a máxima escala lo que está sucediendo en las filas del norteísmo, en las filas de las distintas áreas de la administración pública del Estado, en donde la gente está ya llegando a un límite, ¿verdad? Forma en la cual están haciendo de forma despótica el poder, en donde en donde se ha olvidado la pareja presidencial de que la gente, los funcionarios, los empleados públicos, que no están absolutamente cooptados por ellos, que además han sido instrumentos para la consumación de corrupción, y quieren un país con democracia, quieren un país con justicia, quieren un país con libertad, quieren un país con respeto a los derechos humanos, porque así como hoy la dictadura enjuicia de forma expresa, de forma ilegítima y con nulidades colosales a los principales dirigentes de la oposición política del país,
puede enjuiciarlos a ellos mañana. Casi que enjuicia a Gerardo Rodríguez, que era, hasta no hace 5 meses, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, ¿verdad? Operador político de la circunscripción de Managua en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, yo creo que son elementos sumamente importantes a tener en cuenta. Yo creo, y lo otro es que el otro elemento que yo creo que también es muy revelador es que la dictadura de Ortega Murillo no está fuerte, de que la dictadura de Ortega Murillo está débil, de que por muchos discursos que Rosario Murillo todos los santos días, al mediodía, diga en la televisión y en las cadenas de los medios oficialistas, de que ellos siguen hacia adelante, de que van por más victoria, de que seguirán en el poder y que siguen consumando obras públicas, ¿verdad? Están absolutamente débiles, están a la defensiva, les tienen pavor a una rebelión interna. Por eso los más altos funcionarios que han perdido, eso sí, su dignidad, ¿verdad? Y los más altos mandos militares, pues se ven en la obligación de corte, ¿verdad? Y no asumir los costos políticos que el momento histórico y la historia les demanden, donde ellos deben de estar. En consecuencia, la decisión que tienen de sostenerse en el poder a través de uno de sus principales pilotes o del principal piloto, que es no es duradera, no es rentable, tiene su límite y vimos parte de ese límite, ¿verdad? Y que en consecuencia la narrativa que nosotros Unidad Nacional ha sumado luego de la declaración de Arturo Maxfield, que además la aplaudimos, la celebramos, y que además no debe de haber entre la fila de los verdaderos demócratas que tenemos valores y principios democráticos de una persona que estaba siendo instrumento de un grupo despótico que su afán es perpetuarse por siglos en el poder, ¿verdad? Entonces nuestra narrativa ha sido de que de generar la esperanza a la ciudadanía, ¿verdad? De hacerle ver a la gente, de aumentarle las convicciones a la gente de que la dictadura está débil, de que van a caer, de que van a pagar por sus crímenes y que vamos a lograr las transformaciones sociales que el país requiere, porque aún dentro del orteguismo, dentro de la fila terrorista, hay un descontento absoluto y galopante en contra de las arbitrariedades que está cometiendo Daniel Ortega y Rosario Murillo, y han llegado al extremo sobre esto de Maxfield como lo hicieron con Payo Solís en su momento. Bueno, de decir, ya no era representante de Nicaragua en la OEA, porque le habían cancelado su nombramiento de ministro consejero, dos cosas distintas. Obviamente le cancelaron el nombramiento de ministro consejero porque lo promovieron a embajador y representante permanente, ¿verdad? Es decir, no hay ni siquiera cómo tapar eso es mentira, y 2 días antes de las declaraciones de Maxi, fue el mismo 19 Digital lo había citado dando declaraciones en un evento de la misma OEA alrededor de pueblos afrodescendientes, de tal suerte que hay un descontento en la fila del orteguismo, y esto puede marcar de partida del desmoronamiento interno que sin duda las fuerzas democráticas debemos capitalizar al amparo los valores de la justicia sin impunidad, de la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Y de las transformaciones sociales. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Ana. Y tengo una última pregunta. Esta es una pregunta con una opinión más personal. Yo sé que ustedes son representantes de una organización, pero al mismo tiempo también son personas, ¿verdad? Y me gustaría escucharlo a ustedes. Y Juan Diego lo mencionó, a lo largo de estos 4 años hemos visto a diferentes dirigentes del frente, ¿verdad? Del FCLN salirse y denunciar las arbitrariedades que pasan dentro del régimen o las acciones o cómo se realizó todo para, ya sea la operación limpieza en su momento, lo dijo Payo Solís, también de una dirigente del Ministerio de Salud mencionó cómo era la prohibición de brindar los cuidados o lo que se le requerían las personas cuando llegaban lastimadas, ¿verdad?, a los hospitales. Hemos escuchado también y sido testigo de algunos policías y algunos militares que han logrado salir. ¿Qué creen ustedes que deberían de hacer los grupos opositores organizados para lograr que más personas, más funcionarios públicos, más policías y más militares logren salirse de esos espacios y denunciar lo que realmente está sucediendo en Nicaragua? María Ángeles, yo creo que uno de los elementos principales es que debemos manifestar con absoluta franqueza y con fuerza que nuestras puertas están abiertas, en primer lugar.
En segundo lugar, que la oposición no está para castigar a quienes denuncian, sino más bien para aplaudirlos, que además estamos dispuestos a acompañarles en sus denuncias y que, porque a veces pareciera que los funcionarios y funcionarias le tienen miedo al régimen, pero también nos tienen miedo a la oposición, ¿verdad? Y a veces seguro hasta nos tienen más miedo, aunque estamos un poco más lejos en términos de poderles hacer algo. Pero en primer lugar, decirles que nuestra actitud y nuestras prácticas son cívicas. En segundo lugar, que nosotros no estamos persiguiendo a quienes denuncian al régimen, sino aplaudiéndoles. Y que van a ser bien recibidos en este espacio y además apoyados en las gestiones que requieran, porque sabemos que quienes salen denunciando se colocan en una posición de alto riesgo, ¿verdad? Pero que sepan que nuestro papel será de acuerparles, de acompañarles y de protegerles, si es necesario, ¿verdad? Que ellos deben poner en primer lugar a el pueblo nicaragüense, a la patria y a los valores con los que muchos y muchas de nosotras hemos crecido, que es el valor de la honestidad, de la verdad, de la limpieza, de la justicia y de la democracia. Y que será solo en la medida en que dejen esos espacios que atentan contra estos valores que vamos a poder seguir avanzando. Yo pues coincidir totalmente con Ana. Aquí, pues yo decía, las personas que tenemos valores, principios pues democráticos, no vamos nunca a hacerle daño o pasarle factura o cuenta a quienes denuncian arbitrariedades de quienes ejercen el poder de forma ilegítima en Nicaragua. Eso es un tema, un elemento muy importante. Lo otro que creo yo es que sin duda es decirle de que no hay viabilidad. Es decir, Ortega, Murillo no le dan seguridad de nada. No solamente a las grandes mayorías, sino también a los mismos funcionarios públicos. Porque este ya es un régimen que además está absolutamente aislado internacionalmente, que sufre una cruz de ilegitimidad interna absoluta también, y que su único sostenimiento en el poder es la fuerza. Yo decía anteriormente, eso no es rentable, no es duradero a largo plazo, ¿verdad? Y pues no me resta más que decirle a los empleados y funcionarios públicos que han sido instrumentos para que las personas que están en escalones más altos del escalafón se llenen los bolsillos y se enriquezcan ilícitamente, que han sido parte de los sujetos que han capturado y cooptado el Estado para delinquir, ¿verdad? Que han sometido incluso la integridad nacional del pueblo nicaragüense, verdadero menoscabo a la integridad nacional, no lo que han inventado en los juicios políticos, que los denuncien, y que el futuro para ellos y familia va a ser mejor sin Daniel Ortega y sin Rosario Murillo. Es decir, están condenados a, en consecuencia, tener, digamos, una supervivencia limitada con Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no es un futuro y no es un cheque en blanco y no es una garantía absolutamente para nadie, ¿verdad? Entonces yo creo que ese debe ser nuestro mensaje, de que al final quienes van a ser los responsables de todas las arbitrariedades y crímenes de lesa humanidad que se han cometido han sido las dos personas que detentan el poder y quienes han ejercido como autores intelectuales, materiales y cooperadores necesarios para la comisión de los mismos, que ya todos y todas sabemos quiénes son, ¿verdad? Y
yo solamente quisiera terminar con un mensaje a la gente, un mensaje de esperanza a la población nicaragüense, un mensaje de fe y de fortaleza de que lo que hemos visto hace una hora es una evidencia de la debilidad de la dictadura de Ortega Murillo, es además un reflejo, digamos, de cómo el régimen Ortega Murillo adentro del mismo está dinamitándose, ¿verdad? Y que más temprano que tarde vamos a lograr una transición a la democracia, pero además más temprano que tarde vamos a lograr la liberación incondicional y absoluta de todos los compañeros y compañeras presas políticas, ¿no? Yo creo que esa es la premisa conclusiva de todo, o la conclusión más bien de todas las premisas que hemos dicho, es que el régimen Ortega Murillo está débil, está mermado, y que este puede ser el punto de partida en tanto en cuanto también se le garantice a la población de que saliendo de la dictadura vamos a ofertarle una opción política y social viable de superación de sus necesidades, ¿verdad? Este puede ser el punto de partida de un camino hacia las transformaciones y hacia el cambio de la correlación de fuerza. María Ángeles, solo agregar una cosita más, y es que no por quedarse al lado de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen garantizado su seguridad. Y si no, tenemos que pensar en lo que pasó en Rivas con el alcalde y con una serie de funcionarios de la alcaldía de Rivas que fueron perseguidos por el mismo régimen a pesar de haberle servido y que hoy tienen casa por cárcel, ¿verdad? Entonces, y además digamos que les deshonran y lampasean con su trayectoria, ¿verdad? A pesar de, igual que es el caso de Gerardo Rodríguez y de otros, ¿verdad? Que les sirvieron bien, pero que en algún momento algo hizo que cambiara el régimen, la visión de ellos. Entonces, que tampoco quedándose donde están, tienen garantizado ni su seguridad, ni su libertad, ni su futuro. El único futuro que tenemos es el futuro de la lucha y la por una Nicaragua democrática y con justicia, donde nadie tenga que ser ni sentirse perseguido por pensar diferente. Muchas gracias, Ana Quiroz. Muchas gracias, Juan Diego Barberena, por habernos dado sus opiniones, compartir con nuestra audiencia los retos de la unidad, los siguientes pasos y también sus opiniones sobre los últimos acontecimientos y las oportunidades que podríamos tener como nicaragüenses, como oposición, sobre lo que está pasando dentro y fuera de Nicaragua. Y también les agradecemos, sí. Y también les agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.